Bienvenidos a Canal Paranormal Argentina. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente la magia? ¿Es solo un truco de ilusionistas o algo mucho más profundo? Hoy vamos a desentrañar los secretos del estudio de la magia, una disciplina que va más allá de las varitas y los hechizos de película. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia, la psicología y la cultura, porque te aseguro que después de este video no volverás a ver la magia de la misma manera. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el estudio de la magia? No es una clase en Hogwarts. Es una disciplina académica seria que analiza las prácticas, creencias y sistemas de símbolos que los seres humanos han usado durante milenios para intentar influir en la realidad. Campos como la antropología, la historia y la psicología la estudian para entender mejor nuestra propia naturaleza. Académicamente, la magia se define como un conjunto de prácticas simbólicas diseñadas para producir cambios a través de medios que no podemos medir con la ciencia convencional. Grandes pensadores como James Frazer o Mircea Eliade la vieron como una forma primitiva, pero muy sofisticada, de conocimiento humano. El punto clave aquí es el símbolo. La magia no se pregunta tanto si un hechizo funciona literalmente, sino cómo ese acto simbólico da forma a nuestras esperanzas, miedos y nuestra necesidad de sentir que tenemos algo de control sobre el mundo. Por eso, entender la magia es entender una parte fundamental de la experiencia humana. Y para entenderla, debemos viajar en el tiempo. El estudio de la magia es, en esencia, el estudio de la historia humana. Desde las primeras civilizaciones, la magia fue una herramienta para explicar lo desconocido y sobrevivir en un mundo que a menudo parecía hostil. En el antiguo Egipto, los sacerdotes escribían conjuros en papiros para guiar a los muertos y proteger a los vivos. En Mesopotamia, la magia estaba íntimamente ligada a la astrología. Creían que los astros dictaban el destino y que ciertos rituales podían influir en él. En Grecia, la cosa se puso aún más interesante. La magia se mezcló con la filosofía y la religión, sentando las bases conceptuales que todavía hoy resuenan en el esoterismo occidental. Luego llegó la Edad Media, una época complicada para la magia. Aunque fue perseguida y asociada con lo demoníaco, nunca desapareció. Se mantuvo viva en secreto, en prácticas populares y en manuscritos ocultos. Pero con la llegada del Renacimiento, todo cambió. Hubo un resurgimiento masivo del interés por el conocimiento antiguo. El hermetismo, la alquimia y la cábala se convirtieron en los pilares del estudio de la magia occidental, atrayendo a intelectuales, artistas y filósofos que buscaban una comprensión más profunda del universo y del lugar del ser humano en él. Ahora bien, no toda la magia es igual. El estudio académico la clasifica en diferentes tipos, según su intención, método y origen cultural. Primero, tenemos la magia blanca, que seguramente te suena. Está asociada a fines benéficos, a rituales de sanación, amuletos de protección, hechizos para atraer la buena suerte o encontrar el equilibrio. Se estudia mucho por su conexión con la espiritualidad positiva y las prácticas de bienestar. En el otro extremo del espectro está la magia negra. Su objetivo es influir en otros de manera coercitiva o dañina. Estudiarla no es para aprender a usarla, sino para entender fenómenos sociales muy importantes, como la construcción del miedo, el concepto del otro como una amenaza y cómo las sociedades han lidiado históricamente con la envidia y el conflicto. Luego está la magia ceremonial. Esta es la magia de los grandes rituales, altamente estructurada y llena de simbolismo. Aquí se utilizan herramientas específicas como dagas cálices u varitaus, se recitan invocaciones complejas y se respetan tiempos astrológicos precisos. Es un sistema muy elaborado que requiere un estudio profundo y una disciplina rigurosa. Finalmente, no podemos olvidarnos de la magia popular o folclórica. Esta es la magia del día a día, transmitida de generación en generación de forma oral. Está ligada a las comunidades rurales y a las tradiciones locales, en remedios caseros, supersticiones para proteger la cosecha o rituales para encontrar el amor. Aquí es donde el estudio de la magia se cruza con el folclore y la identidad cultural de un pueblo. Pero, ¿cómo funciona todo esto? El estudio de la magia no se limita a creer o no creer, sino que analiza los métodos concretos que se utilizan. Los rituales, por ejemplo, son secuencias de acciones simbólicas que ordenan el caos. Tienen un principio, un desarrollo y un final, y su función psicológica es clarísima.
nos dan una sensación de control y propósito en momentos de incertidumbre. Otro pilar fundamental es el sistema de símbolos y correspondencia. En muchas tradiciones mágicas, cada color, número, planeta, planta o animal tiene un significado y una energía asociados. Por ejemplo, el rojo puede corresponder a Marte, a la pasión y al conflicto. El verde, a Venus, al amor y a la naturaleza. Este complejo mapa de conexiones es el lenguaje secreto de la magia ceremonial y, por supuesto, está el poder de la palabra y el sonido. Mantras, encantamientos, rezos, conjuros, todos demuestran la creencia universal en que la palabra puede crear una realidad simbólica. El acto de nombrar algo, de verbalizar un deseo con intención, es una de las prácticas mágicas más antiguas y extendidas del mundo. Una de las grandes preguntas es cómo se relaciona la magia con la religión y la ciencia. A primera vista, parecen opuestas. La magia busca resultados prácticos e inmediatos a través de la manipulación de fuerzas. La religión, por su parte, se basa en la fe y la súplica a una deidad superior, y la ciencia exige pruebas empíricas y verificación experimental. Sin embargo, si miramos más de cerca, vemos que tienen puntos en común. Las tres buscan dar respuesta a las preguntas más fundamentales del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hay después de la muerte? Históricamente, sus caminos se han cruzado constantemente. La alquimia, por ejemplo, fue precursora de la química moderna, y muchos de los primeros científicos también eran estudiosos del esoterismo. No son mundos tan separados como pensamos. Esto nos lleva a la importancia cultural y psicológica de la magia. ¿Por qué? En pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, la magia sigue fascinándonos, porque revela mucho sobre cómo funciona nuestra mente. Psicológicamente, la magia es un poderoso mecanismo para manejar la ansiedad y la incertidumbre. Realizar un pequeño ritual de protección antes de un viaje importante, por ejemplo, puede reducir el estrés y darnos una sensación de control, independientemente de si funciona o no en un sentido literal. Socialmente, la magia también cumple una función. Crea cohesión en los grupos, establece normas de comportamiento y define los límites de lo aceptable. Las creencias mágicas pueden unir a una comunidad en torno a una identidad compartida. Por eso persiste, incluso en las sociedades más modernas y secularizadas. Sigue siendo una herramienta para dar sentido al mundo. Por supuesto, estudiar la magia conlleva una gran responsabilidad ética. No se trata de banalizar creencias que son sagradas para muchas culturas, ni de promover prácticas que puedan ser dañinas. El objetivo es comprender, no juzgar. Se trata de acercarse con respeto al increíble tapiz de la experiencia humana, reconociendo la diversidad de formas en que hemos buscado significado y poder a lo largo de la historia. Para terminar, vamos a responder algunas preguntas frecuentes. ¿El estudio de la magia es científico? No es una ciencia dura como la física, pero utiliza métodos académicos rigurosos de la historia, la antropología y la sociología. ¿La magia realmente funciona? La respuesta depende de cómo definas funcionar. Desde una perspectiva simbólica, psicológica y cultural, sin duda funciona, porque tiene efectos reales en las personas y las sociedades. ¿Es peligroso estudiarla? El estudio teórico, desde una perspectiva académica y respetuosa, no lo es. La práctica sin conocimiento, sin guía y sin una base ética sólida, sí podría serlo. Por eso la formación es clave. Entonces, ¿dónde se puede estudiar magia de forma seria? Hay cursos universitarios de antropología de la religión, historia de las ideas y sociología que tocan estos temas. También existen innumerables libros académicos y fuentes fiables escritas por expertos. La clave es buscar conocimiento de calidad y no dejarse llevar por la charlatanería. En conclusión, la introducción al estudio de la magia nos abre una puerta fascinante a la comprensión profunda del ser humano. Lejos de ser una simple superstición, la magia es un lenguaje, un sistema de símbolos y un espejo de nuestra cultura. Estudiarla no es retroceder a un pasado oscuro, sino iluminar de dónde venimos, por qué sentimos lo que sentimos y por qué. Después de todo este tiempo, seguimos buscando respuestas más allá de lo que podemos ver. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.
Continuemos con nuestra ponencia. ¿Sabías que la magia se estudia en las universidades? Y no estamos hablando de Hogwarts. Hoy vamos a explorar cómo la academia moderna está desentrañando los secretos de la magia, no como un acto sobrenatural, sino como un fenómeno profundamente humano. Prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver el mundo. En las últimas décadas, el estudio de la magia ha dado un salto gigantesco. Ya no se trata de juicios superficiales o descripciones de viajeros curiosos. Ahora, disciplinas como la antropología, la historia y la psicología abordan la magia con un rigor sorprendente, revelando que es mucho más que simples supersticiones. Empecemos por la antropología. El famoso antropólogo Bronislaw Malinowski descubrió algo fascinante en las islas Trobriand. Las prácticas mágicas no surgían por ignorancia, sino en momentos de alta incertidumbre. Cuando los pescadores salían a aguas peligrosas, más allá del arrecife, recurrían a la magia, pero para pescar en la tranquila laguna interior, donde todo era predecible, usaban solo su conocimiento técnico. La magia entonces no reemplaza a la lógica, sino que la complementa. Actúa como una herramienta psicológica para gestionar el miedo y la ansiedad cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Es un sistema de creencias coherente que da sentido y orden al caos. Desde la perspectiva de la historia, el estudio de la magia nos muestra continuidades que desafían el tiempo. Muchos rituales que se practican hoy, incluso en contextos urbanos y modernos, conservan estructuras simbólicas que podemos rastrear en textos de hace miles de años. Esto demuestra que la magia no es una reliquia del pasado, sino una constante adaptativa del pensamiento humano, una forma de conectar con arquetipos y narrativas que nos han acompañado desde siempre. No es una anomalía, sino una parte integral de nuestra historia cultural, y la psicología contemporánea lo confirma. La magia cumple funciones cognitivas muy claras. ¿Te has sentido alguna vez mejor después de realizar un pequeño ritual personal antes de un examen o una entrevista? Eso es porque fortalece nuestra percepción de control, aunque sea simbólica. Reduce la ansiedad y nos ofrece narrativas que ayudan a organizar nuestra experiencia personal. El estudio de la magia no busca validar si los hechizos funcionan, sino comprender el impacto real que estas prácticas tienen en nuestra mente y nuestro comportamiento. Es una ventana a cómo construimos nuestra propia realidad. Para analizar todo esto, los académicos no lanzan hechizos, utilizan herramientas muy específicas. La primera y más importante son los textos y grimorios. Libros antiguos como la Clavícula de Salomón o el Picatrix no se leen como manuales de instrucciones para invocar espíritus. Se estudian como documentos históricos de un valor incalculable. Nos revelan cómo las sociedades de diferentes épocas organizaban el conocimiento esotérico, qué símbolos usaban y cómo transmitían estas ideas de forma estructurada. Son como mapas de la mente de nuestros antepasados. El segundo pilar es el análisis simbólico. La magia es, en esencia, un lenguaje de símbolos. Un color, un número, un animal, un elemento de la naturaleza no son elegidos al azar en un ritual. Cada uno posee un significado profundo, una carga cultural y psicológica acumulada durante siglos. El rojo puede significar pasión y vida, pero también peligro. El agua puede simbolizar purificación y emoción. El estudio académico de la magia se dedica a descifrar estos códigos, a entender cómo se construye el sentido dentro de un ritual y cómo estos símbolos resuenan en nuestro inconsciente colectivo. Y finalmente, está la observación etnográfica. En comunidades donde la magia sigue siendo una parte viva de la cultura, los investigadores no se quedan en la biblioteca. Van ao campo. Utilizan la observación directa y realizan entrevistas para registrar las prácticas tal y como suceden, en su contexto real. Este método es crucial porque permite documentar la magia sin imponer interpretaciones externas o prejuicios culturales. Esto le da una credibilidad y una profundidad al estudio que los textos antiguos por sí solos no pueden ofrecer. Lejos de desaparecer en nuestra era hipertecnologizada, la magia está viviendo un resurgimiento y su estudio se ha vuelto más relevante que nunca. Hoy encontramos prácticas mágicas adaptadas a nuevos lenguajes y plataformas. Hay rituales urbanos, espiritualidades alternativas que mezclan tradiciones antiguas con ideas modernas y una explosión de comunidades digitales, redes sociales, foros y grupos en línea
se han convertido en los nuevos grimorios, espacios donde la magia se reinterpreta, se comparte y se difunde a una velocidad increíble. Este fenómeno ha captado la atención de sociólogos y expertos en comunicación. Analizan cómo la magia, en pleno siglo XXI, funciona como una respuesta a la crisis de sentido que muchos experimentan. En un mundo que a veces parece frío, racional y desencantado, la magia ofrece una vía para la reconexión espiritual, para el misterio y la trascendencia. Demuestra que incluso rodeados de ciencia y algoritmos, los seres humanos seguimos necesitando símbolos, rituales y narrativas que den un significado más profundo a nuestra existencia. Además, la cultura popular ha jugado un papel enorme. El cine, la literatura, los cómics y los videojuegos han normalizado el interés por lo mágico. Aunque la mayoría de estas representaciones son pura fantasía, influyen en la percepción social y mantienen el tema vigente en la conversación global, despertando la curiosidad de millones de personas. Por supuesto, un campo tan fascinante no está exento de riesgos y malentendidos. Uno de los mayores desafíos para el estudio académico de la magia es evitar los extremos. No se trata ni de idealizarlo todo como si fuera sabiduría ancestral infalible, ni de demonizarlo como una práctica peligrosa y primitiva. Ambas posturas cierran la puerta al conocimiento real. Un error muy común es confundir el estudio teórico con la práctica irresponsable. Analizar la historia de la alquimia o la estructura de un ritual ceremonial no es una invitación a mezclar sustancias peligrosas en un sótano. Al contrario, una comprensión académica y profunda del tema es la mejor defensa contra los abusos, la manipulación y el fraude. Nos da herramientas para discernir, para separar el conocimiento simbólico valioso de las estafas y las prácticas que pueden ser dañinas. Otro malentendido frecuente es pensar que la magia siempre ha sido algo de gente marginal o sin educación. La historia demuestra todo lo contrario. Estas prácticas han estado presentes en todas las clases sociales, incluyendo a las élites políticas, religiosas e intelectuales, filósofos del Renacimiento, científicos como Isaac Newton y miembros de la realeza estudiaron y practicaron formas de magia y alquimia. Entender esto nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre la historia del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el futuro de este campo de estudio? Es increíblemente prometedor. Cada vez más universidades en todo el mundo están incorporando asignaturas relacionadas con el esoterismo, el simbolismo, las religiones comparadas y el pensamiento mágico. Esto no es una moda pasajera, es un cambio de paradigma. La nueva consigna es comprender antes que juzgar. La tecnología también está ayudando. La digitalización de archivos históricos y manuscritos antiguos que antes estaban guardados bajo llave, ahora permite que investigadores de todo el mundo accedan a ellos con un clic. El intercambio académico global es más fácil que nunca y esto está enriqueciendo la investigación de manera exponencial. Además, el diálogo emergente entre la ciencia cognitiva y los estudios esotéricos está abriendo líneas de investigación completamente nuevas, ayudándonos a entender cómo nuestra mente construye la realidad y por qué los símbolos tienen tanto poder sobre nosotros. En definitiva, el estudio de la magia seguirá evolucionando porque aborda las preguntas más fundamentales de la experiencia humana. ¿Cómo nos enfrentamos al miedo a lo desconocido? ¿Cómo encontramos sentido cuando la vida parece caótica? ¿Por qué los símbolos y los rituales nos siguen conmoviendo tan profundamente? Así que, en conclusión, acercarse al estudio de la magia no es solo abrir una puerta a un pasado misterioso, es adquirir una herramienta poderosa para comprender nuestro presente y a nosotros mismos. La magia, entendida como un complejo sistema simbólico, nos revela patrones profundos del pensamiento humano que siguen activos hoy, incluso en nuestra sociedad moderna y racionalizada. Estudiar la magia no significa creer ciegamente en hechizos, significa observar con atención, analizar con rigor y, sobre todo, respetar la increíble diversidad de las culturas humanas y sus formas de encontrar significado. En ese delicado equilibrio entre la razón y el símbolo, entre el análisis y el misterio, se encuentra el verdadero valor de este fascinante campo de conocimiento. Nos recuerda que, más allá de toda nuestra ciencia y tecnología,
La búsqueda de significado es lo que nos hace humanos. Y mientras esa búsqueda exista, la magia como objeto de estudio seguirá siendo más relevante que nunca. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Continuemos con nuestro curso. Hablemos de magia, pero no como la imaginas. Olvidemos por un momento las varitas y los sombreros de punta. Vamos a explorar una arquitectura intelectual que es mucho más antigua que los cuentos de hadas. La magia, en su origen, no es una superstición, sino el esfuerzo metódico de la mente humana por entender y operar con las fuerzas invisibles del cosmos. Es un sistema especulativo que intenta trabajar con energías que no vemos, pero que se asumen como reales y activas en la naturaleza. Pero este territorio no es todo igual. La tradición, con una claridad que a menudo ignoramos, distingue tres grandes caminos, tres expresiones muy diferentes de la praxis mágica, separadas por su objetivo, su coherencia y su alcance. En el nivel más alto encontramos la teurgia, también conocida como magia iniciática. Su conocimiento se transmitía en círculos muy cerrados, donde no solo se enseñaba, sino que se vivía. No se alcanzaba acumulando lecturas, sino a través de una profunda transformación personal. Exigía, y sigue exigiendo, capacidades intelectuales y espirituales que van mucho más allá de las de un estudioso común. Un escalón por debajo está la alta magia. A menudo se confunde con la teurgia, pero se basa en un cuerpo doctrinal lógico y articulado. Su diferencia con la ciencia no está en la esencia, sino en la profundidad. Aunque a primera vista parezca muy distinta, comparte con la ciencia el impulso de sistematizar el conocimiento, pero lo hace en planos simbólicos y energéticos que la ciencia clásica ignoró durante siglos. Y luego tenemos la brujería. La brujería es una versión degradada de estas tradiciones superiores. Aunque muchos la consideran la forma original de la magia, en realidad se caracteriza por su incoherencia, el uso incompleto de símbolos y prácticas transmitidas sin una verdadera comprensión de su estructura. Su parecido con la alta magia es solo superficial, una forma vacía de contenido. A cada una de estas expresiones le corresponde un tipo de practicante. En la cima están los teurgos. En el mundo griego los llamaban hipóptas, y en la tradición hebrea los conocemos como los reyes magos. Son iniciados completos, guardianes de un saber que no se presume ni se improvisa. Más abajo aparecen los magos, los mishches de la Grecia antigua o los sabios herméticos de la Edad Media. A ellos les corresponde el título con propiedad Anson. Los intérpretes de las leyes invisibles, los que traducen el símbolo en acción concreta. Y en el nivel inferior se sitúan los brujos o hechiceros. En Roma se les confundía con adivinos callejeros y con el tiempo adoptaron muchos nombres, llegando hasta el fakir moderno. Siempre están asociados a una práctica empírica, fragmentada y sin una doctrina sólida que la respalde. De estas distinciones surgen lógicamente tres formas de práctica. La práctica teúrgica es, por su propia naturaleza, inaccesible, tan reservada que ni siquiera sospechamos de su existencia. Requiere dones excepcionales y una formación que no cabe en ningún manual. La práctica mágica, en sentido estricto, se articula saberes que pueden estudiarse y asimilarse. Individuos con suficiente desarrollo intelectual y psíquico pueden llegar a ejercerla. No es fácil, pero es transmisible bajo condiciones muy precisas. Finalmente, la práctica de la brujería, aunque también tiene sus secretos, se apoya en mecanismos más básicos. Se transmite de forma fragmentaria, no necesita una ciencia profunda, ni exige un trabajo interior constante. Un análisis cuidadoso de las fuentes históricas desmonta una idea muy extendida. La magia no nace del folclore, sino de el razonamiento. Sus primeros arquitectos fueron pensadores que no tenían nuestros instrumentos técnicos, pero sí tenían método. Como no podían medir, optaron por inferir. Al no poder verificar sus hipótesis en el plano físico, llevaron su observación al plano energético y relacional. No fue una locura, sino la consecuencia lógica de detectar patrones donde la materia por sí sola no parecía explicarlo todo. La magia surgió así como una especie de protofísica. Igual que la alquimia precedió a la química y la astrología a la astronomía. Su presencia en todas las culturas no es una anomalía, sino la huella de una inquietud fundamentalmente humana. Las propias palabras nos dan pistas fascinantes. El término teurgia viene del griego theos, que significa Dios, y ergon,
que significa obra. Se refiere tanto a la acción de un poder divino como a la activación consciente de ese poder por parte de una persona. No es casualidad que San Agustín usara esta palabra para hablar de la evocación de espíritus. Magia derivau de magiao, que se refería a los magos persas sabios, astrónomos y ritualistas. Su raíz, meg, alude al acto de amasar o macerar, evocando antiguas prácticas de preparación, mezcla y transformación. Y brujería se relaciona con la palabra latina para suerte, source, pero no como puro azar, sino como la manifestación de una causalidad oculta. El brujo, entonces, es aquel que intenta forzar o manipular ese destino. Pero cuidado, no todo lo que parece mágico lo es. Hay prácticas que, sin ser supersticiosas, conservan una estructura simbólica válida. Un escudo heráldico o un anillo de bodas no son objetos mágicos, pero condensan ideas de identidad, alianza y permanencia. Estos son núcleos esenciales del pensamiento mágico auténtico. La magia verdadera siempre respeta una coherencia simbólica interna. La falsa magia, en cambio, distorsiona esos códigos hasta convertirlos en una parodia. No existe una única doctrina mágica. La historia nos muestra una enorme pluralidad. Sin embargo, en su forma más elevada, la magia es la aplicación práctica de una teoría iniciática que ve el universo como una esfera infinita de correspondencia. De aquí surge la doctrina de las analogías en los minerales. Las plantas y los astros reflejan estados físicos, psíquicos e intelectuales del ser humano. No es una visión para contemplar, sino para actuar. Cuando esta doctrina se transmite sin una comprensión profunda, se fragmenta. Y cuando se fragmenta, degenera. Ese residuo es el que alimenta la superstición y crea el terreno fértil para la brujería. En Europa, la brujería acabó adoptando un tono maniqueo y hebraizante. En su forma más extrema, derivó en el satanismo medieval una mezcla de tradiciones deformadas, miseria social y delirio colectivo. La historia documenta una auténtica psicosis satánica durante la Edad Media, donde la magia negra y la goesia descendieron a niveles terribles, rozando el crimen ritual y la obscenidad simbólica, nada más lejos del mago clásico, para quien alterar el orden natural de forma arbitraria habría sido un acto vulgar e indigno. En conclusión, la magia, lejos de ser un capricho irracional, fue uno de los primeros intentos estructurados de la humanidad por descifrar el universo más allá de lo evidente. Su fracaso histórico no se debió a su ambición, sino a su progresiva corrupción. Entre la teurgia, la alta magia y la brujería, existe un abismo conceptual. Confundirlas ha sido, y sigue siendo, uno de los mayores malentendidos de la tradición occidental. Espero que este viaje a las definiciones fundamentales te haya parecido interesante. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Continuemos con nuestra historia.